me gusta siempre recordar, y en algún momento creo que lo hice, una anécdota. Cuando recién estaba empezando mi ministerio sacerdotal y yo trabajaba en el interior del país, trabajaba en un municipio del departamento de Caldas que se llama Pensilvania. Era mi primer año de ser sacerdote. Era un pueblo que tenía muchas veredas. Era de esos pueblos donde los campesinos salen los domingos al pueblo a comprar el mercado para llevarlo a la casa. Y era necesario siempre atender esas veredas, de tal manera que uno iba generalmente en fin de semana, muy madrugado, a celebrar la Eucaristía con ellos, en las escuelas donde estaban. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que un día, tal vez el viernes anterior a la misa, llegaron los campesinos y me dijeron: Padre Juan, usted va a ser la persona que nos va a acompañar mañana en la Eucaristía, venimos a recogerlo a las 4 de la mañana. Y le dije: perfecto, nos vemos entonces. A las 4 de la mañana habían tal vez 7, 8 personas, todos con caballos, y llevaba un caballo vacío. Me dijeron: móntese, que aquí este es el caballo suyo. Salimos del casco urbano y entramos entonces ya en la parte rural, en el campo, por un camino vadeado por la montaña, y yo iba muy temeroso porque estaba muy oscuro, muy oscuro. Y entonces hubo un momento en que yo les pregunté a ellos si no era peligroso andar por esta oscuridad. Entonces ellos me dijeron esto: usted no se preocupe, que nosotros no vamos por los ojos nuestros, sino que vamos por los ojos de los animales. Los animales saben para dónde van, y con los animales no hay ningún peligro. Como era mi primera vez, siempre todo el viaje fue un poquito nervioso, ya después lo aprendí. Y me llamaba muchísimo la atención cómo los animales tenían dentro de su estructura animal una especie de GPS instintiva que les permitía saber dónde debían poner las patas para no desbarrancarse, para no fracturarse, para no hacerse daño. Y que en ese momento, más que el que cabalgaba y conducía al animal, era el animal el que conducía al que cabalgaba. Después de la experiencia con los meses, yo me di cuenta que la fe es más o menos eso. Que la fe, que nosotros no somos lo que conducimos la fe, sino que la fe es la que nos conduce a nosotros. Y que muchas veces, por caminos que no conocemos, la fe siempre sabe por dónde anda. Lo que pasa es que la fe, como un buen GPS de la existencia, no puede desmontarse nunca de la vida. Imagínense ustedes que a cualquier persona se le ocurriera, por puro susto, bajarse del caballo y empezar a, llaman cabestrear, que se ponga delante del animal y entonces lo va jalando. Entonces que uno sea el que camine y que va arrastrando el animal, y que sea uno el que decida por dónde va a meterse. Uno puede terminar desbarrancándose porque los ojos a uno no le permiten poder saber exactamente por dónde camina. En cambio, el caballo sí. La fe cumple esa función en la vida. Nosotros no cabestreamos la fe. La fe nos conduce a nosotros. Nosotros cabalgamos sobre la fe. Y por mucha tiniebla, por mucha oscuridad que haya, siempre la fe nos lleva, cuando está la fe, a donde nos tiene que llevar. Pero la fe no es un caballito de palo, ni es un caballito de un tío vivo, de un carrusel. Porque también puede existir eso de que uno crea que la fe es como un caballito de palo para jugar, o que es un caballito de un carrusel, que es el que nos pone a dar vueltas y vueltas y vueltas simplemente para divertirnos. La fe no nos pone a dar vueltas para divertirnos, ni es un caballito de palo en el que uno se monte simplemente como para jugar a que es un superhéroe. La fe aquí cumple realmente como el caballo en el que va el jinete, el elemento, la herramienta precisa que nos permite a nosotros poder llegar sin ningún temor
a donde tenemos que llevar, a donde tenemos que llegar. Eso aplica también para los navegantes, eso aplica para los instrumentos que tienen los aviones. La posibilidad de poder volar no depende de la visibilidad de los pilotos. La posibilidad de poder navegar en mar abierto no depende ni siquiera de la astucia del capitán y de los navegantes. Depende de los instrumentos. Porque esos instrumentos son los que nos dicen a nosotros, métete por aquí. Y así es la fe la que nos dice a nosotros, métete por aquí. Por eso, en asuntos de fe, es mucho más importante a lo que nos dice Dios que a lo que nos dice el instinto. Cuando se trata de fe, uno tiene que aprender a obedecer qué es lo que Dios me dice a mí. Y no sencillamente qué es lo que mi temor me impulsa. Porque si yo me hubiera bajado en aquel momento, aquel día del caballo que me llevaba a la vereda, yo me hubiera accidentado o yo hubiera retrasado el camino de los demás campesinos que iban conmigo, simplemente movido por mi temor. Hay gente que su vida no es movida por la fe, sino que es inmovilizada por el temor. Y por eso les cuesta tanto trabajo poder dar pasos de confianza en Dios. Porque no tienen la fe como una brújula que les permita siempre ver hacia dónde es que van. No, tienen la fe como un carrusel, se los acabo de decir, como un tío vivo. Montémonos aquí, demos vueltas, divirtámonos. Y entonces la fe les sirve para eso, como una diversión en su existencia. Y la fe no es eso. La fe es una guía. La fe es una carta de navegación en donde el que la ha escrito ha sido el Señor y nos dice Él con mucha sabiduría, anda por este camino, transita por esta senda para que tú puedas llegar a donde tienes que llegar. Es que uno a la salvación no llega instintivamente, como que será por aquí. Uno no llega a la salvación por puro instinto, uno no llega a la salvación accidentalmente. La salvación no es una oferta en una feria, como que a ver quién se la gana. Algunas personas piensan que la fe es como un baloto, a ver quién se la ganó y quién la perdió. La fe no es feriada, eso no es un baloto, eso no es una cosa de buena suerte. La fe y la salvación nos permiten a nosotros poder siempre saber por dónde es que caminamos. Y la carta de navegación de la fe se llama la Sagrada Escritura. Por eso el que quiera saber por dónde caminar tiene que obedecer a la Sagrada Escritura. Porque nuestra vida se sustenta sobre la fe, pero la fe se sustenta sobre la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura se sustenta sobre Cristo. Entonces, ahí es donde se encuentra como toda la interrelación entre Cristo, la Sagrada Escritura, la fe y nosotros. Pero no, hay personas que quieren cabalgar en lo que ellos llaman fe, lo que a ellos les parece que es la fe, y entonces creen en cualquier tontería, menos en lo que Cristo dice. Por eso hay personas que llaman fe a lo que no es fe. Hay muchas cosas a los que nosotros le llamamos fe, que no es fe. Yo le tengo fe al agua bendita. Por favor, eso no es fe. Que yo le tengo mucha fe a este remedio. Qué pena, pero eso no es fe. La fe es la confianza que nosotros tenemos en que si cabalgamos sobre ella, sustentada en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, nos va a conducir a donde tenemos que llegar. Y donde que tenemos que llegar es a la salvación. Por eso termino recordándoles esto. Si usted algún día
entra en crisis, lo que usted llama crisis de fe, es porque usted se ha bajado del caballo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era